En este video vamos a analizar la función de un administrador de redes, desde las más importantes tareas y asignaciones, responsabilidades, obligaciones, hasta las obligaciones más simples, aunque se lleven a cabo pocas veces durante el funcionamiento de la red. Cabe destacar que si bien el administrador de redes es un empleado formal de la empresa que utiliza la red, este no tiene las mismas funciones que los empleados que la usan. El administrador podrá tener el acceso al servidor o servidores principales, de almacenamiento, carpetas y recursos compartidos, pero no es su función hacer uso de ellos, sino más bien proteger la integridad de los mismos, asegurarse que se mantengan disponibles en todo momento para cualquier usuario que tenga la debida autorización de hacer uso de esa información. Entonces, dejando en claro que el administrador de redes es un cargo aparte, empezamos a definir las tareas que le conciernen a él y a su equipo en caso de que lo tenga. Empezamos por definir qué es una red. Una red es una herramienta lógica y física, la cual nos permite compartir recursos, comunicarnos con otras terminales, acceder a servicios e información previamente recabada o procesada, y todo esto mediante equipos de cómputo interconectados entre sí. Un administrador de redes cumple con funciones para con la red y para con sus recursos, ya que sus funciones comienzan desde un asesoramiento previo de lo necesario para instalar una red, si así se le solicita, e inclusive la instalación y programación de esta, siendo él quien posee el conocimiento sobre el funcionamiento del componente físico y la configuración del software. Es la persona ideal para hacer la instalación a medida de lo que necesita la empresa. Esto obviamente lleva tiempo, ya que recabar la información para una óptima red, aquella que tiene los componentes que necesita y nada más, algunos de los conceptos que se deben tomar en cuenta, teniendo ya claro cuál es la función de la empresa y qué necesidades viene a satisfacer la red son: tolerancia a fallos, escalabilidad, calidad de servicio y seguridad. Configuración de una red. Entrando en el tema del equipo físico y lógico que conforma una red, debemos mencionar algunos de los componentes y herramientas para una red. Entre mayor sea la necesidad de la empresa por capacidad, ya sea de almacenamiento, procesamiento, terminales, seguridad, etc., la cantidad de componentes y sus especificaciones varían, siempre viendo que se tenga lo necesario y suficiente para satisfacer las necesidades de la empresa. A continuación, describiré las actividades ubicadas dentro del proceso de la administración de la configuración. Estas actividades son la planeación y diseño de la red, la instalación y administración del software, administración de hardware y el aprovisionamiento. Comenzamos con la planeación y diseño de la red. La meta de esta actividad es satisfacer los requerimientos inmediatos y futuros de la red, reflejarlos en su diseño hasta llegar a su implementación. El proceso de planeación y diseño de una red contempla varias etapas. Algunas de estas son: 1. Reunir las necesidades de la red, las cuales pueden ser específicas o generales, tecnológicas, cuantitativas, entre otras. 2. Diseñar la topología de red. Tercer paso: determinar y seleccionar la infraestructura de red basada en los requerimientos técnicos y en la topología propuesta. 4. Diseñar, en el caso de las redes grandes, la distribución del tráfico mediante algún mecanismo de ruteo estático o dinámico. 5. Si el diseño y equipo propuestos satisfacen las necesidades, se debe proceder a planear la implementación. En caso contrario, repetir los pasos anteriores hasta conseguir el resultado esperado. Cabe recordar que la selección de infraestructura de la red debe realizarse de acuerdo a las necesidades y topología propuesta. Continuamos entonces con la instalación y administración del software. El objetivo de estas actividades es conseguir un manejo adecuado de los recursos de hardware y software dentro de la red. Las tareas para la instalación de hardware contemplan tanto la agregación como la sustitución de equipamiento y abarcan un dispositivo completo, como un switch o un ruteador. Para la administración del software es necesario la instalación, desinstalación y actualización de una aplicación,
sistema operativo o funcionalidad en los dispositivos de la red, además de mantener un control sobre los programas que son creados para obtener información específica en los dispositivos. Provisión. Esta tarea tiene la función de asegurar la redundancia de los elementos de software y hardware más importantes de la red. Puede llevarse a cabo en diferentes niveles, a nivel de la red global o de un elemento particular de la red. Es la responsable de abastecer los recursos necesarios para que la red funcione, elementos físicos como conectores, cables, multiplexores, tarjetas, módulos, elementos de software como versiones de sistema operativo, bien, o ya sea parches y aplicaciones. Fallas de la red. Es la etapa donde se recuperan las fallas de la red, las cuales pueden depender de la tecnología de red. Entre los mecanismos más recurridos y que en una red basada en interruptores son aplicables, se encuentran los siguientes. Reemplazo de recursos dañados. Hay equipos de red que permiten cambiar módulos en lugar de cambiarlos totalmente. Aislamiento del problema. Esto consiste en aislar el recurso que se encuentra dañado y que, además, afecta a otros recursos. Es factible cuando se puede asegurar que el resto de los elementos de la red pueden seguir funcionando. Recarga del sistema. Esto se refiere a que muchos sistemas se estabilizan si son reiniciados. Instalación de software. Consiste en instalar una nueva versión de sistema operativo, una actualización o un parche que solucione un problema específico, etc. Cambios en la configuración. También es algo muy usual cambiar algún parámetro en la configuración del elemento de la red. Cabe comentar que la mayoría de los errores son por parte del usuario, quien por descuido o por falta de atención se salta los protocolos de ingreso de información, no respetando la manera y formato en el que ésta debe ser introducida, provocando el rechazo del ingreso o, en peor caso, que lo admita y al intentar procesar esa información se produzcan errores lógicos. El proceso de la administración de fallas consta de distintas fases. Monitoreo de alarmas. Se realiza la notificación de la existencia de una falla y del lugar donde se ha generado. Esto se puede realizar con el auxilio de las herramientas basadas en el protocolo SNMP. Localización de fallas, para determinar el origen de una falla. Pruebas de diagnóstico. Diseñar y realizar pruebas que apoyen la localización de una falla. Corrección de fallas. Tomar las medidas necesarias para corregir el problema, una vez que el origen de la misma haya sido identificado. Administración de reportes. Registrar y dar seguimiento a todos los reportes generados por los usuarios o por el mismo administrador de la red. En este aspecto se enfoca en las métricas y herramientas de medición de la calidad del servicio de la red, no tanto en la información que se introduce, sino en cómo se está procesando por el sistema y en cada manera se entrega a cada usuario de la red. Me equivoco. Este servicio provee datos concernientes al cargo por uso de la red. Entre los datos proporcionados están los siguientes: tiempo de conexión y terminación, número de mensajes transmitidos y recibidos, nombre del punto de acceso al servidor, razón por la que terminó la conexión. Medir la atención, o mejor conocido como tiempo de demora en una red, es importante ya que ciertos recursos tienen un tiempo de disponibilidad máximo, que si se excede y no se termina de utilizar, deja la actividad incompleta, ya que se debe tener la disponibilidad para múltiples usuarios de la red. De igual manera, un recurso de información no puede ser accedido al mismo tiempo por dos usuarios, y este debe ser liberado después de ser utilizado y reflejar para todas las modificaciones que se ejecutan con el usuario anterior. Todas estas medidas de coherencia e integridad de la información deben ser tomadas en cuenta, ya que la red será un medio de conexión y manipulación de la información. Debe estar preparada para tratar con las múltiples solicitudes de los usuarios, considerando su debida autorización y permisos para modificar la información del servidor. En este aspecto tomamos métricas de los tiempos necesarios para cada acción,
y esto se evalúa dependiendo de la acción de la empresa. Si la empresa ofrece recursos de información de red mundial, se debe tener la capacidad de mantener gran cantidad de usuarios al mismo tiempo y el correcto acceso al recurso. Seguridad. Su objetivo es ofrecer servicios de seguridad a cada uno de los elementos de la red, así como a la red en su conjunto, creando estrategias para la prevención y detección de ataques, así como para la respuesta ante incidentes de seguridad. Prevención de ataques. El objetivo es mantener los recursos de red fuera del alcance de potenciales usuarios maliciosos. Una acción puede ser la implementación de alguna estrategia de control de acceso, aunque obviamente los ataques solamente se reducen, pero nunca se eliminan del todo. Detección de intrusos. El objetivo es detectar el momento en el que un ataque se está llevando a cabo. Respuesta a incidentes. El objetivo de este es tomar las medidas necesarias para conocer las causas de un compromiso de seguridad de un sistema que es parte de la red. Políticas de seguridad. La meta principal de las políticas de seguridad es establecer los requerimientos recomendados para proteger adecuadamente la infraestructura de cómputo y la información ahí contenida. Algunas de estas políticas podrían ser las políticas de uso aceptable, de cuentas de usuario, configuración de ruteadores, listas de acceso, contraseñas, respaldos, entre algunas otras políticas. Mecanismos de seguridad. Se deben definir las herramientas necesarias para poder implementar los servicios de seguridad dictados por las políticas de seguridad. Algunas herramientas comunes son las herramientas de control de acceso, los cortafuegos, también llamados firewall, mecanismos para acceso remoto como el Secure Shell o IPsec, también mecanismos de integridad como MD5, entre otros. Solo para recordar, para poder lograr el objetivo perseguido, se deben al menos realizar las siguientes acciones. Podría ser elaborar las políticas de seguridad donde se describan las reglas de administración de la infraestructura de la red. También podemos definir, de acuerdo a las políticas de seguridad, cuáles son los servicios que necesitamos y que podemos ofrecer e implementar a la red. No olvidemos implementar las políticas de seguridad mediante los mecanismos adecuados. Tiene como objetivo asegurar el funcionamiento óptimo de la red, lo que incluye el número de paquetes que se transmiten por segundo, tiempos pequeños de respuesta y disponibilidad de la red. La administración del rendimiento se divide en dos etapas: monitoreo y análisis. Monitoreo. El monitoreo consiste en observar y recolectar la información referente al comportamiento de la red, en aspectos como los siguientes. Utilización de enlaces. Se refiere a la cantidad de ancho de banda utilizada por cada uno de los enlaces de área local, ya sea por elemento o de la red en su conjunto. Caracterización del tráfico. Es la tarea de detectar los diferentes tipos de tráfico que circulan por la red, con el fin de obtener datos sobre los servicios de red como HTTP, FTP, que son los más utilizados. Además, eso también permite establecer un patrón en cuanto al uso de la red. Porcentaje de transmisión y recepción de la información. Encontrar los elementos de la red que más solicitudes hacen y atienden, como servidores, estaciones de trabajo, dispositivos de interconexión, puertos y servicios. Utilización del procesamiento. Es importante conocer la cantidad de procesador que un servidor está consumiendo para atender una aplicación. Análisis. Una vez recolectada la información mediante la actividad de monitoreo,
es necesario interpretarla para determinar el comportamiento de la red y tomar decisiones adecuadas que ayuden a mejorar su desempeño. En el proceso de análisis se pueden detectar comportamientos relacionados a lo siguiente. Utilización elevada. Si se detecta que la utilización de un enlace es muy alta, se puede tomar la decisión de incrementar su ancho de banda o de agregar otro enlace para balancear las cargas de tráfico. También, el incremento en la utilización puede ser resultado de la saturación por tráfico generado maliciosamente. En este caso, se debe de contar con un plan de respuesta a incidentes de seguridad. Tráfico inusual. El haber encontrado, mediante el monitoreo, el patrón de aplicaciones que circulan por la red ayudará a poder detectar tráfico inusual o fuera del patrón, aportando elementos importantes en la resolución de problemas que afecten el rendimiento de una red. Elementos principales de la red. Un aspecto importante es conocer cuáles son los elementos que más reciben y transmiten. Es el hecho de poder identificar a los elementos a los cuales establecer un monitoreo más constante, debido a que seguramente son de importancia. Además, si se detecta que un elemento que generalmente no se encuentra dentro del patrón de los equipos con más actividad, puede ayudar a la detección de posibles ataques de seguridad de dicho equipo. Calidad de servicio. Otro aspecto es la calidad del servicio o quality of service, es decir, garantizar mediante ciertos mecanismos las condiciones necesarias como ancho de banda, retardo, aplicaciones que requieren un trato especial, como son la voz sobre IP y el video sobre IP. Control de tráfico. El tráfico puede ser reenviado o ruteado por otro lado, cuando se detecte saturación por un enlace o al detectar que se encuentra fuera de servicio. Este se puede hacer de manera automática si es que se cuenta con enlaces redundantes. La administración del desempeño se relaciona con la administración de fallas, cuando se detectan anomalías en el patrón de tráfico dentro de la red y cuando se detecta saturación en los enlaces. Con la administración de la seguridad, cuando se detecta el tráfico que es generado hacia un solo elemento de la red con más frecuencia de lo común.